traigo la palabra de Dios que titulé la prédica Contrito y Humillado. Esta prédica yo ya la tipé en el mes de enero, los primeros días, y corregí algunas cositas, pero era algo que me ministraba el Señor ya cuando cerraba e iniciaba el año. Podemos abrir nuestra Biblia en el Salmo 51 y yo voy a ir dando un poco la introducción del mensaje. El Salmo 51 y el Salmo 32 son clásicos pasajes del Antiguo Testamento. El rey David pidiendo perdón a Dios por su pecado después de su relación con con Betsabé, y la muerte de Urías. ¿Quién era Urías? Urías era el marido de Betsabé. David reconoció plenamente cuán horrendo era su pecado. Él no se justificó ni culpó a nadie. Él suplicó un perdón divino. Yo le voy a pedir que presten atención. Por ahí si tu mente está pensando en otras cuestiones, o si tenés así una carga, o de repente no tenés un poco de paz, estos 30 minutos yo apelo, porque esto tiene que ver con el corazón del hombre, de la mujer. Entonces apelo al Señor y a su Espíritu a que pueda concentrarte y poder seguirme, ¿sí? Porque en este salmo, quizás si yo preguntase ¿quiénes leyeron este salmo?, la iglesia va a levantar sus manos. Pero en este salmo vamos a desarrollar 5 puntos que te van a guiar a que tu comunión con Dios y tu comunicación con Dios, tu oración con Dios sea completamente distinto. Va a cambiar si es que lo aplicás, y si trajiste un lápiz, un papel, podés anotarlo o registrar la prédica, porque estos 5 puntos de análisis en este salmo, quizás desde esa óptica a lo mejor no lo has visto. A mí me sorprendió. Yo lo he leído y he orado muchas veces, que me sentía contristado por la presencia de Dios en reconocimiento de mi pecado, este salmo. Pero no lo miré con estas 5 partes que son fundamentales para el creyente. Voy a citar las 5 partes que vamos a desarrollar de este salmo. El punto 1, vamos a desarrollar el ruego del perdón, el pedir perdón a Dios. El punto 2, la confesión. El punto 3, la purificación. El punto 4, la renovación. Y el punto 5, la restauración. Vamos a desarrollar y vamos a ir versículo por versículo. Yo ya tengo aquí en mi anotación el Salmo 51, voy a leer el versículo 1 y 2. Ustedes pueden seguirme. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Aunque David había cometido un grave pecado, él sabía que había un perdón disponible basado en el amor misericordioso de Dios. Dios conoce nuestras debilidades. Un atributo de Dios y una característica de Dios es que Él es misericordioso. Entonces David sabía que había un Padre misericordioso. A pesar de que había cometido ese pecado tan grave, él sabía que había un amor esperándole, pero que él debía de buscar ese amor y esa misericordia. Y la misericordia nos muestra el Señor al perdonar nuestros pecados, ayudarnos a regresar a su presencia. La misericordia es una gracia inmerecida, es un regalo que Dios nos da para acercarnos. Tiene una mezcla de compasión, por un lado, de compasión. ¿Cuál es la compasión? De entender nuestra miseria, y por otro lado, de gracia. El significado bíblico de misericordia quiere decir aquella habilidad que Dios da a ciertas personas. Fíjense, Dios nos da a todas las personas. Esta misericordia Dios da a ciertas personas. ¿Por qué da a ciertas personas? Porque cuando se refiere a ciertas personas, se refiere a la relación que esas ciertas personas tienen con Dios. ¿Por qué? Porque las personas que están relacionadas con Dios, con su Espíritu, puedan sentir también esa compasión, empatía y amor por las personas que también caen o pecan.
Entonces esa es la misericordia, tener empatía con el hermano, con la hermana. Acá estamos hablando ya de un punto de profundidad espiritual. Porque generalmente, y esto yo explicaba un poquitito el miércoles, y voy a dar ese ejemplo. Los cristianos, cuando un hermano, una hermana o algún líder espiritual de repente cae, está acostumbrado a darle más palo. Y nosotros no estamos para juzgar, ni también para darle palo a un hermano ni a una hermana. No estamos para levantar. ¿Cuál es el ejemplo que yo les puedo dar? Tanto Billy Graham como Jimmy Swaggart estaban en el auge. Estoy hablando en la época de los 80. Y ustedes conocen que públicamente cae el evangelista muy conocido, Jimmy Swaggart, y él públicamente confiesa su pecado. Y hace poco vi una publicación de esto en las redes sociales que me inspiró justamente a hablar sobre estos puntos. Y dice la publicación de que al caer Jimmy Swaggart, los medios de comunicación y toda la prensa fueron a Billy Graham, porque querían escuchar qué decía Billy Graham sobre su contemporáneo, pastor, ambos en el auge. Y para sorpresa de los periodistas y de muchas del pueblo cristiano en aquella época, dice: el soldado está herido, no terminen por matarlo, dice. Diciendo: hay que levantarle nuevamente al soldado. No se gozó. Y también, esto dije también el miércoles, pero haciendo alusión a la misericordia, estuve mirando un documental en este periodo que tuvimos descanso, porque estaba nutriéndome justamente con mi familia, con Lore, con Gaby. Estábamos mirando un documental de la caída de un imperio, de una iglesia, donde el pastor principal de esa iglesia cayó. Era una iglesia muy avivada. Y después de eso, de mirar 4 partes de ese documental, nos quedamos sencillamente analizando y nos quedamos reflexionando. Y lógicamente después de ver toda una serie, una película, generalmente uno da su reflexión. Y nosotros con mi esposa nos miramos y dijimos: nada, ningún comentario al respecto, porque somos hombres, somos carne, somos tan débiles, que así como le pasó a estas personas, a otras personas, también nosotros somos vulnerables a poder caer. Entonces, caminar humildemente, dependiendo día a día de Dios y no perdiendo la comunión. Cuando uno empieza a perder la comunión y la comunicación con Dios, empieza a perder el norte, empieza a desviar el camino. Y es también muy peligroso esto, porque no solamente perdés el camino, sino también podés estar viviendo sin darte cuenta una falsa religiosidad. Una falsa religiosidad. Los fariseos, cuando se presentaban a Dios, ellos se jactaban de lo que ellos hacían. Oro todos los días, doy mi diezmo, no soy como aquel publicano y como aquel pecador. Y se jactaban. Sin embargo, el publicano y el pecador, ¿qué hacían? Se arrodillaba y pegaba al pecho, pidiendo perdón a Dios, y no era digno ni de levantar su cabeza, porque conocía su miseria espiritual. Ese es un acto y una doctrina de la justificación por medio de la fe. Al instante fue perdonado ese hombre. Y vos me decís: ¿por qué, pastor, fue perdonado ese hombre? Si era un pecador y todo eso. Porque él aplicó algo que está, ¿cómo es que le voy a decir? Es un beneficio que nosotros tenemos los creyentes, que está a disposición nuestra. Y vos me decís: ¿qué es, pastor? El arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es arrepentirte de pecar, no. Ese es un estilo de vida de pecado. El arrepentimiento es un cambio. El arrepentimiento es: me arrepiento profundamente de todo corazón y voy a pelear ante esta debilidad y voy a rogar a Dios perdón, porque eso es lo que David estaba buscando. Si estás siendo débil en un área y le pedís perdón a Dios y te arrepentís y volvés a caer porque te gusta
tenés que replantearte porque estás llevando un estilo de vida de pecado. Sin embargo, si estás llevando ese estilo de pecado y te arrepentís y peleás, y pelear no quiere decir en la carne, porque vas a caer. Pelear quiere decir buscando las herramientas espirituales. Voy a orar, voy a ayunar, voy a entregar, voy a crucificarme, voy a buscarle a Dios de todo corazón. Porque al fin y al cabo, el Espíritu y la presencia de Dios es aquella que te va a dar victoria, no vos. O sea, si no sería una obra humana. Pero hay ahí un misterio, porque hay una búsqueda que habla el Señor. ¿Y cuál es esa búsqueda? De corazón. Si me buscases de todo corazón. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios. Decía el rey: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a qué, lo que estamos evaluando, tu misericordia. Expresamos con nuestras propias palabras buscando el favor de Dios. La verdadera oración que agrada a Dios es aquella que se hace con reverencia. Lo que Dios no desprecia es el corazón contrito y humillado que busca hallar la verdad. Que busca hallar la verdad. Entonces, acá vemos el punto 1. El ruego del perdón. El pedir perdón a Dios. Ahora, algo que es fundamental. Vos le pediste perdón a Dios. Ahora lo segundo, confesar tu pecado. Vos me decís, confesar tu pecado. Sí, yo, pastor, cuando oro a Dios confieso mi pecado. Pero quiero llevarte a una profundidad aún mayor, porque aparentemente es muy básico. Presten atención. Hay veces que nos presentamos al Señor y confesamos nuestro pecado y decimos: Señor, he sido un hombre malo, actué de una mala manera en esta situación, Señor, y te pido perdón. Gracias, Señor, porque percibo de que tu Espíritu me ha perdonado. En el nombre de Jesús, amén. Sin embargo, bajo lo que estamos reflexionando en esta mañana, vas a ver que el rey David, cuando empezó a confesar su pecado, empezó a confesar detalle por detalle. Porque para que haya ese arrepentimiento y para que haya ese cambio, lo que uno debe de hacer es hablar con sinceridad a Dios. Por eso es que hay cuestiones que, por ejemplo, nos da la palabra de Dios en orar en lo secreto. Claro que es bueno orar con la comunidad de fe, claro que es bueno orar en grupo, claro que es bueno la oración, claro que es bueno el culto de oración, claro que es bueno las antorchas. Pero gente, no vas a poder estar contándole las perversidades mentales de tu corazón y de tu mente públicamente. No vas a poder. O sea, no vaya a hacerlo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, como los hipócritas que hablan en los lugares públicos y buscan el aplauso de los hombres, la gratitud y saber hablar y expresar palabras. No, gente, no. El Señor dice, y son palabras de Jesús: ya tienen su recompensa. Y vos decís: ¿por qué ya tienen su recompensa? Porque reciben los aplausos, y esa ya es la recompensa. Qué pucha, qué unción que tiene, qué. No sabes, mi querido, no sabes. Por eso el Señor te dice: entra a tu habitación, cerrá la puerta, y ahí en lo secreto habla. Y ahí en lo secreto mi Padre escuchará y te recompensará en público. Ustedes saben, mis queridos hermanos, cuando hay sinceridad delante de Dios y cuando ahí empezás a hablar: Señor, tengo estos malos pensamientos, tengo esta lucha, mi corazón está desviado, no la aguanto a este hermano, no la aguanto a esta hermana, Señor, me hizo esto, me hizo aquello, y empezás detalle, detalle, detalle por detalle. Si orás sinceramente a Dios, confesás todo lo que hay en tu corazón, te aseguro que algo va a ocurrir. Vas a salir de otra manera, vas a ser visitado por Dios, probablemente vas a caer en lágrimas y vas a percibir una sanidad y le vas a soltar. Diciendo su nombre, hablando de detalles, cuestiones, horarios, así. Y vos decís: Dios sabe todo, Dios sabe todo. Sí, porque hay muchos que dicen: Señor, tú lo sabes todo. Y yo, Señor, te entrego porque voy a saber todo. No, no. Claro que Dios sabe todo, pero ¿por qué nos da el acto de la confesión? Porque quiere liberarte,
La confesión, al hablar, te liberás. El Espíritu Santo es un neuma. El Espíritu Santo es el viento, el soplo. El Espíritu Santo es el respirar. Decía esto un teólogo, que un hombre que no ora es un hombre que no respira. Y hay a veces esas oraciones que nosotros lo hacemos rutinaria o mecánicamente, es tipo el oxígeno del creyente. Eso es cuando, viste, cuando tu saturación, así en el COVID, aquellos que por ahí pasaban por esas situaciones difíciles de saturación, así hay muchos creyentes que están, así están, se le pone ya la máscara de oxígeno y apenas están respirando. Por eso es que el neuma espiritual, el aliento de vida, es el Espíritu. Y cuando vos confesás, vos quitás. Así como inhalás y exhalás, respirás, sacás. Es demasiado importante y fundamental la confesión, mi querido hermano. Claro que es importante también, y yo como pastor me pongo a disposición de ustedes para poder escucharla. Claro. Y claro que también detalle por detalle, no hay ningún problema, con total confidencia, y también nosotros tenemos un protocolo de confiabilidad en cuanto a lo que es eso. Pero, mis hermanos, nada es más importante que la presencia de Dios. Nada, nada. Quiero darle un ejemplo de cómo el rey David empezó a confesar su pecado en este punto. David era consciente que debía de buscar el perdón. Había cometido un mal trágico hacia Betsabé, un adulterio. Y no solamente hacia Betsabé, sino también hacia su esposo Urías. Y no solo había adulterado, como le estoy diciendo, sino que fue David también el autor indirecto de la muerte del esposo de Betsabé, de Urías. La historia está ahí, pueden ir ahora a 2 Samuel en el capítulo 11. Yo voy a hacer un resumen. 2 Samuel, capítulo 2, versículos 2 al 5. Quiero leer con ustedes. 2 Samuel, capítulo 2, 2 al 5. ¿Estamos, gente? Dice la palabra de Dios. Y sucedió un día que al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa y concibió a la mujer y envió a hacerlo saber al rey diciendo: estoy encinta. ¿Qué ocurrió, gente? Primero que nada hay que contextualizarles, porque sucedió que aquel día al caer la tarde se levantó David y se fue al lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Saben qué? Israel estaba en guerra. Sus siervos, sus colaboradores, su ejército estaba en plena batalla contra los amonitas. ¿Qué hacía un rey? No estaba donde tenía que haber estado, en el combate. Esto yo te quiero fijar al plano espiritual cristiano. Cuando un creyente no está donde debe de estar. ¿Cómo estaba el rey? Ocioso. Hay una prédica muy linda que nuestro querido pastor principal, pastor Emilio Agüero, que anteriormente en las redes sociales que más que más vigente estaba en aquella época era el Facebook. Y él tituló una prédica El Facebook de David, donde hablaba de que él no estaba en guerra y estaba en una ociosidad. Entonces él paseando, perdón la expresión, porque hay veces que la prédica se va a otros lugares, estaba tecoreí estaba. Se estaba paseando por el balcón. Al pasearse, cuando uno está ocioso, cuando uno no está en la oración, cuando uno no está conectado con Dios, cuando uno no se congrega, cuando uno está
no está con los hermanos de la fe, no está comprometido, no. Está en el divague. Miró una mujer. La Biblia dice muy hermosa y probablemente había sido una mujer muy linda. Le fichó el rey. Era el rey. Tuvieron intimidad. No solamente tuvieron intimidad, ella estaba casada, el rey sabía, estaba casada ella con uno de sus soldados. Tienen intimidad, pero no solamente tienen intimidad, sino ella queda embarazada. Ahora, te quiero llevar a la perversidad del corazón del hombre. Porque David buscó varias estrategias para ocultar su pecado. Acuérdense que estamos en el punto donde el punto de la confesión. Y él estaba entrando con Dios en este Salmo 51, derramándose delante de Dios y confesando que él ocultaría su pecado. Porque él no quería que se sepa. Él era el rey y no quería perder el prestigio social y público. Y nada más y nada menos, no solamente iba a perder su prestigio social y público, sino la mujer con que se había acostado tenía que ser muerta. Porque en el Antiguo Testamento, lógicamente, la ley dice que todas las mujeres que adulteraban merecían la muerte. Entonces, por dos cuestiones, él quería ocultar su pecado. Ocultar su pecado. Y no solamente eso, empezó a hacer estrategias humanas para que nadie sepa lo que él había hecho. Como les digo, para seguir ese norte, fíjense bien que esta es la primera estrategia que utiliza el rey para ocultar su pecado. Ahí está en 2 Samuel, andate al versículo 8. Dice: después dijo David a Urías: descienda a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. David le pide, estaba en plena guerra. Urías era un soldado intachable, era un soldado leal, fiel, convicciones y principios. ¿Qué le dice? Tráele, vamos a darle libre. Lavar los pies significa que cuando venía un soldado de la guerra, el rey le liberaba. ¿Para qué? Para que pueda estar con su esposa íntimamente. Pero ¿qué hace este soldado fiel, leal, con convicciones? Piensa y dice: Israel está en guerra. Yo no puedo agarrar y estar acostándome con mi esposa mientras el ejército está peleando. Hay gente muerta, gente herida. Y agarró por la fidelidad al pueblo, a la casa de Israel, este soldado, y queda a dormir en la puerta del rey. Lo que David quería hacer, y fíjate la perversidad, lo que es del corazón, era soltarle a este soldado. Lógicamente, lavar los pies es tener intimidad con su esposa. Y que la gente socialmente y públicamente diga: se acostó con su esposa, tuvo su hijo, y el hijo que era del rey, lógicamente era de Urías. Tranquilo. Es el corazón cuando maquina maldad. Yo te quiero llevar a esto. Yo te estoy contando la historia bíblica y la confesión de David, pero yo quiero que ahí vos analices también tu vida, porque yo analicé la mía. Por eso digo, silencio total. Quizás tu lucha no es el adulterio, quizás tu lucha no es en cuanto a lo que es la intimidad sexual, pero puede haber montones de otras luchas. Montones de otras luchas. Puede haber de caracteres, moral, montones. Egoísmo, codicia, vanidad, no sé, vanagloria. Entonces esa fue la primera estrategia. La segunda estrategia para ocultar el pecado, fíjate bien, 2 Samuel 11, 2 al 13. David, el rey. Ay, este es mi soldado, habrá dicho el rey David. Dijo a Urías: quédate aquí hoy, porque le encontró durmiendo, legal, firme. Te despacharé. Y quedó Urías en Jerusalén. Y aquí al día siguiente David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Segunda estrategia, repito, para ocultar su pecado. El fin del rey David era embriagarlo para que pierda su autodisciplina y vuelva a su casa y tenga intimidad con su esposa. El rey le dijo: vení a mi casa, sentate, te invito a comer.
Está muy estresado el soldado. Entiendo, quiere respetarle al ejército. Pero ¿qué es lo que más le gusta al soldado cuando viene? Por lo menos que se quede, tome un poco de bebida para cargar fuerza. Y lógicamente cuando de repente está un poco entonado, vaya a buscarle a su esposa, dijo el rey, y va a tener intimidad con ella. Entonces le da de comer, le da de beber. Pero este soldado, mis queridos hermanos, fiel, leal, sus principios, convicciones, no salió de ahí. Esa misma noche tomó con el rey, comió con el rey, pero como un sirviente más del rey, se fue a dormir con los empleados de David. Fracasó en su segundo intento el rey y ocultó su pecado. Entonces dijo el rey: ahora sí estoy expuesto. No va a haber caso con este soldado. Solamente tengo que hacer una cosa: eliminarlo. Porque ya fracasé 2 veces ocultando este pecado. Y esto se me va a venir encima. Porque van a ver la pancita de Jezabel. Pero debe saber. No sé por qué se me va hacia ahí medio espiritual esto, gente. Bueno, van a ver la pancita de Betsabé. Betsabé, gracias. Y van a decir: ¿qué pasó acá? Si no tuvo relaciones con su esposo y su esposo estaba en guerra. Entonces la tercera estrategia, fíjense, quiero literalmente ir para no parafrasear, en el 2 Samuel 11, 14 al 17. Fíjense. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: pone a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirado de él, para que sea herido y muera. Así que fue que cuando Joab sintió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías el heteo. Frustrado David por cuidar su reputación, por no pasar vergüenza pública, y Betsabé, esa condena a muerte por adulterar, planificó el asesinato de Urías. Y así David fue el autor indirecto del crimen y la muerte de Urías. Envió una carta a Joab y le dijo: pónganle en la primera línea de combate, para que no haya dudas y muera. Entonces murió su marido, le tomó como esposa a Betsabé. Lógicamente, al ser mi esposa tenemos intimidad, nace la criatura. Se cierra todo este cuadro. La tercera y última estrategia para ocultar su pecado. ¿Qué pasó? Un poquitito más arriba, 2 Samuel 11, 26 al 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo que había hecho fue desagradable a los ojos. Entonces, ¿qué hizo? David estaba confesando su pecado, y el corazón mismo estaba quitando en esa confesión todos estos detalles. ¿Vieron que no es así nomás: Señor, perdóname por esto? No. Él estaba contando a Dios. Él estaba hablando y quitando toda esta historia en la confesión de su pecado. Punto 3. La purificación. Fíjense la oración pidiendo la purificación. Volvemos al Salmo 51, 7 al 12. Volvemos, Salmo 51, 7 al 12.
¿Qué tal, gente? ¿Estamos aprendiendo? Bueno, la purificación. Porque acá viene la lucha entre el perdón, la confesión y después que viene la acusación. Entonces, ante la acusación debe ser purificado. Salmo 51, 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amo y el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él decía, purifícame con hisopo. ¿Por qué decía esto el rey? Porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento usaban una planta frondosa. Era para rociar con sangre y agua sobre una persona que había tocado un cuerpo, muerto, o una persona que era afectada por la lepra. La lepra era una maldición, como ustedes lo saben, y también el hecho de tocar algún cuerpo muerto. Entonces, el ritual era para ser liberado. Se le hacía una ceremonia, y el hisopo era esas plantas. Hay esos stickers, por ejemplo, que le está así pasando así las plantas. Bueno, así pero con agua y sangre era la ceremonia que el sacerdote tenía que hacerlo para liberarlo. Entonces David, conociendo todos esos rituales, él pedía a Dios que lo limpie, que lo purifique con hisopo de su pecado moral. O sea, purificame, Señor, de mi adulterio. Eso le estaba diciendo a Dios con sinceridad. David oraba por su purificación y anhelo de ser limpiado espiritualmente de la contaminación que él tenía moral. Y esto también, mi querido hermano, yo estaba viendo, porque al escribir esto también estaba mirando en otras concordancias, otras perspectivas en cuanto a lo que es el pecado en el área sexual. Y hay, mis queridos hermanos, espiritualmente ataduras y consecuencias. Hay un lazo que se une cuando una persona, un joven, una joven o personas mayores tienen relaciones antes del matrimonio, porque te estás uniendo en un vínculo donde no hay una consagración. Por eso que trae muchas consecuencias, dolores, y te afecta emocionalmente, te afecta espiritualmente, y afecta todo, y te afecta en todas las áreas. No puedes producir, no puedes desarrollar, y es tipo un estanque que vos tenés por mucho tiempo hasta poder percibir esto. No es así nomás. Incluso hay líneas hablando cristianas evangélicas, que un hombre que cometió estas cuestiones ya no puede ser un líder espiritual por ese tipo de debilidades. Ya no puede. Y no es descabellado, porque bajo la luz de la palabra de Dios presentan sus argumentos bíblicos. Y sinceramente, mi querido hermano, esto nosotros desarrollamos en sanidad interior. Hay consecuencias. Por eso que el Señor pone el orden, y pone en orden a su iglesia, y los cristianos debemos de cumplir y obedecer la palabra de Dios. Por eso Pablo también insta a que se casen. No puede estar por estar nomás, hermano, y tener relaciones como si nada, y vivir tan libremente. Ese, mi querido hermano, yo le dije a mi esposa, y le voy a decir públicamente, porque no, acá tengo, y quiero decir, mis queridos hermanos, esto me contó un pastor a mí, y me dijo: admito que hay excepciones. Había un baterista en la iglesia, y se fue de vacaciones con su novia al Brasil. Y me dice el pastor, en aquella época, me dice: le vi jugando vóley, le vi en bikini, el muchacho roso desnudo, nuestro baterista,
Claro que no es nuestro baterista, sino es una cuestión de otra congregación. El rostro desnudo. Estando acá, 15 días, solo ellos, en un departamento. Me cuesta, me dice, con el pastor que estaba hablando. Pero te voy a decir una cosa, mía. Yo soy hombre, Miguel. Yo soy hombre. Así me dijo. Y cuando vino, oré a Dios porque me parecía un hombre comprometido y le dije, mira, mi querido hermano, le dije, dos cosas te quiero decir. Una, que si realmente no pasó nada, me quiero sacar una foto contigo y alzar en las redes sociales para honrar tu testimonio, le dije. Y otra, mi querido, que no me quiero quedar con eso. Entonces, bájate nomás de ahí, le dije, porque no está bien lo que hiciste. A mí también eso me llama la atención. Y eso ya fue hace años, cuando yo recién empezaba, prácticamente todavía recién empezaba. Hoy en día el cristiano vive ahí. Hoy en día, mi querido hermano, pastor, me fui de vacaciones, pastor acá, pastor acá. Hermanos, perdón, ya le digo lo públicamente, dejen nomás y váyanse de vacaciones, pero no contaminen el templo del Señor, y menos con esa cuestión. Entonces, ya públicamente lo digo. Entonces ya, pastor, ¿puedo? Esto no puedo, esto ya me libero ya, porque tengo también esa carga, hermano. Y les digo bien, si te vas a ir con tu novia, hermano, yo te bendigo, soy tu amigo, te quiero, tu consejero, voy a orar por vos. Te vas a tener que arrepentir de tu pecado, pero tranquilo. Pero acá no, hermano, por favor. No podemos quedar en una iglesia de 10, 15 personas, no hay ningún problema, pero voy a tener paz. Y yo les digo eso, hermano. No puedo concebir. Discúlpenme, puedo ser yo nomás. No estoy, yo ya soy cuarentón, ya, entonces puedo ser, pero yo no. Así también como la otra vez vinimos con un debate con mi esposa y mi hija ayer. Se fueron ellos un ratito al shopping y la parejita de 15, 14, 13 la manito. No, perdón, no. Tenés 18 años. Tenés 18 años, si sos cristiano, yo te digo. Si no sos cristiano, yo no digo nada, ¿verdad? Pues si sos creyente, no. La carne es débil. Hermanos, les digo, yo tuve 18, tuve 17, tuve 21, tuve 22. Nos casamos con Lore a los 22. No somos creyentes. Por eso nosotros le apoyamos a la gente que se pueda casar joven para no pecar, porque sabemos las consecuencias que trae. Entonces, ¿qué les digo, hermanos? Por favor, eso. Ahora, jamás de los jamás, mi querido hermano, si por ahí pasó o no pasó, las puertas de la iglesia siempre están abiertas. Yo les voy a ayudar, vamos a caminar, vamos a restaurar, vamos a sanar todo. Pero estoy hablando en cuanto a lo que es el servicio nada más. Bueno, hermanos, entonces la oración de purificación. Y por eso él decía, hay muchas líneas de la iglesia que enseñan incorrectamente cuando habla David de no quitar su espíritu. Muchos dicen, bueno, lo que pasa es que pierde su salvación, lo que pasa es que no vamos a entrar en eso. Eso es completamente periférico. Lo que está diciendo de no quitar su espíritu en este texto, está diciendo que David comprendía su maldad. Él sabía que era un hombre pecador, que su espíritu, el espíritu de Cristo, le hacía a entender que estaba mal, que él estaba obrando mal. Él sabía que era un hombre pecador. Él sabía, el espíritu le ayudaba a poder entender su condición. Lo peor que le podía pasar al rey era orar y no ser escuchado. Él tenía el ejemplo de Saúl. Saúl era un hombre que fue elegido por el pueblo de Israel como líder de Israel. Y Saúl, mi querido hermano, quedó atormentado, paranoico, loquito, porque el Espíritu de Dios salió de él. Entonces él decía, Dios mío, yo no quiero ser como Saúl. Y David tenía que tocar el arpa para traer la presencia de Dios y traerlo paz. Él sabía que la sabiduría que tenía David para manejar los problemas del pueblo era su espíritu. Él sabía que la gracia y quien la había puesto ahí, e incluso el profeta Samuel, cuando fue a ungirlo, fue Dios quien dijo, ese va a ser mi siervo. Él sabía y él no quería perder toda la gracia que él estaba recibiendo. Él sabía que si perdía la presencia de Dios en su vida, perdía
todo, todo. Es que realmente, mi querido hermano, haciendo una evaluación yo podía entender. Un líder espiritual que por ahí pudiera caer, lo pierde todo. Una persona que trabaja en el banco, sigue su trabajo, a lo mejor va a pelear por restaurar su familia. Una persona que es ingeniero o arquitecto o que se dedica a cualquier otra cosa, va a volver a su profesión, a lo mejor lógicamente va a ser afectada la familia, la esposa, los hijos, no sé. Pero una persona que es un líder espiritual y llega a caer, pierde todo, no solamente su familia, su ministerio, la gente, la credibilidad, todo, todo, todo. Entonces, en ese contexto es lo que David empieza a rogar y a pedir de no quitar su espíritu. Yo le digo algo, hermano, si el espíritu te habla y tenés esa convicción plena en tu vida, tenés todo, porque eso es lo que te va a llevar a salir del pozo. Punto 4. Entonces vimos el ruego de perdón, la confesión, la purificación. Ahora algo que necesitamos es la renovación. Fíjate el Salmo 51, 3 al 17. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. El Señor abre mis labios y purificará mi boca a tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, Dios. David quería caminar en una senda de rectitud. Quería ser guiado por Dios. Oraba a Dios para que no quite su mano de él. Era una gran bendición el quebrantamiento. Muchos decimos, no quiero ser quebrantado. Es una gran bendición el quebrantamiento. Y vos me decís, ¿por qué, pastor? Porque el quebrantamiento ocurre dos cosas. O te aparta de Dios o te acerca a Dios. El quebrantamiento actúa de esa manera en el creyente. Lo acercaba a Dios. Él no despreciaba el corazón contrito y humillado, nuestro Señor. Y por medio de esta reflexión del ruego del perdón, de la confesión, de la purificación, él sentía que estaba siendo revestido y renovado de fuerzas. Se apropiaba en fe de la convicción de ser perdonado. ¿Para qué recibía esa fuerza el rey? Para dar vuelta a la página y empezar nuevamente. Lo que pasa es que cuando recibí el perdón, confesás, te purificás, empieza a haber una paz, un renuevo. Y el renuevo es físico, el renuevo es mental y también espiritual. Ya sentís que cambiaron las cosas. Si yo preguntase aquí de nuestra vida pasada, a mí yo le digo así, mi vida pasada tipo parece, para hacerle así una gráfica, parece tipo en blanco y negro. ¿Viste esa cinta antes que había así? Entonces todos los recuerdos que yo tengo en mi pasado es tipo una película. Ya pasó, ya parece que es otra vida. Parece que es un sueño mi vida pasada. Y hay veces que no me quiero remontar mucho porque me causa mucha tristeza y mucho dolor. Y hace todo nuevo el Señor. Y esta nueva vida es como si fuera que, y literalmente eso es lo que hace el Señor, es como si fuera que nacimos de nuevo. Y hay una nueva historia que estamos escribiendo en la mano de Dios. Y esto a todos nos pasa. Después de nacer de nuevo, mi vida no fue perfecta. Tengo muchas áreas que tengo que superarlas. Tengo muchas debilidades. Sí, dice mi esposa atrás. Tengo muchas debilidades que tengo. Mi carácter se debe aún deformar más. Soy débil en muchas cuestiones todavía. Pero así como yo les doy también ese ejemplo. Ustedes también. Pero una cosa hacemos, caminar por esa senda de rectitud. Y cuando hablo de rectitud, no digo de perfección. No digo de perfección porque hay márgenes. Si Dios te perdona, ¿cuánto más el hombre debe hacerlo?
Ahora, lo que quiero decirle en esta renovación es sinceridad y transparencia para que vos puedas ser renovado nuevamente. Proceso. Y el punto 5 es la restauración. Con esto voy a ir terminando. Salmo 51, 18 al 19 dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros a tu altar. Todo cristiano busca la restauración. Acá estamos hablando de una restauración. Busca la restauración en toda área. Es más, es un propósito de Dios para nuestras vidas. Pero muchos queremos tratar de olvidar como ejercicio humano. Y escuchamos: tenés que perdonar, ya tenés que soltar tu pasado. Pero esto no va a ocurrir. No va a ocurrir. La mente es un almacén donde se empieza a guardar las cosas. Y con tu propia fuerza no lo vas a poder hacer. Por eso que de repente vos le decías a una persona: tenés que soltar, tenés que perdonar, ya tenés que dejar atrás el pasado, tipo, meterle para adelante. No hay esa empatía y también esa paciencia. Y yo con esto también puedo entender que esa persona no puede. Y vos decís: ¿por qué? Todos buscamos esa restauración. Porque tenemos que buscar con sinceridad. Tenemos que experimentar su presencia de todo corazón, sin justificación, contarles nuestras molestias, enojos. Nuestra actitud debe de ser distinta. Debe de ser una búsqueda a Dios sin ninguna condición. ¿Y sabes por qué nos cuesta cuando vos le decís: soltá, liberá, perdoná? ¿Por qué no puede hacer la otra persona lo que vos le estás pidiendo? Porque hay todavía justificación. Porque siente de que fue perjudicado o perjudicada y que es una injusticia lo que le pudo haber ocurrido, o lo que le pasó, o por qué le pasó, o cómo le pasó, o quién fue, o por qué en esa parte afectada un cierto grupo quedó liberado y otro quedó con esas cuestiones, y hay una ensalada alemana, rusa y mixta en una, todo mezclado. Entonces no podés ser liberado, renovado y restaurado porque hay justificación. Sin embargo, la oración, cuando yo digo sincera, y repito, es sin condición. Es solamente entre el creyente y Dios. Esto decía un tremendo pastor de fuego, de la vieja guardia, Leonard Ravenhill. El secreto de la oración es la oración en secreto. Dios no oye cualquier oración. Él escucha la oración desesperada. Me gustó mucho esta reflexión del profeta Isaías en el 41:13, que dice: porque yo soy Jehová, tu Dios, quien te sostiene. Dice: no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Quién nos sostiene, mis queridos hermanos? Dios. ¿Quién te sostiene? Dios. Te dice: no temas, yo te ayudo. Por medio de la ayuda del Señor, los enemigos, porque esta palabra Dios hablaba al profeta para Israel y le decía: no temas a Israel, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nosotros queremos justificar nuestros actos, nuestros hechos y nuestra condición y las situaciones que podamos pasar. Pero con esto que habla el profeta, él dice: mi diestra, mi mano de mi justicia. Yo te ayudaré, yo te sustentaré, yo estaré contigo
confía en mí, te dice el Señor. Mi mano de justicia está contigo. Porque no vas a poder empezar si no dejas tu pasado atrás. No vas a poder caminar. Nosotros decimos caminar, perseverar, continuar, y de repente estamos haciendo un acto tipo mecánico, no de fe. Hasta podríamos decir rutinariamente, porque tenemos todavía ataduras del pasado, justificaciones nuestras que impiden que te puedas soltar y confiar verdaderamente en Dios. Todos. El corazón del hombre es engañoso. Todos. Fíjate, ese era el 41:13, el 41:10 dice: no temas. A muchos le da miedo comprometerse, a muchos le da miedo dar un paso más de fe, a muchos les da miedo no querer dejar la vida al costado, a muchos les da miedo no dejar el mundo, a muchos les da miedo dejar un trabajo, a muchos les da miedo no dejar la coima, a muchos les da miedo. Muchas cosas te dan miedo porque trae una inestabilidad, inseguridad y falta de esperanza, falta de fe. A muchos nos da miedo. Y vos me decías, a lo mejor no en el acto, en la mente, a muchos les da miedo. A muchos les da miedo. Pero el Señor te dice: no temas. Yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. No temas, Dios está contigo. Así como estuvo con Israel, estará contigo para restaurarte, levantarte. Su diestra, su mano te sostiene. Pedí perdón, confesá, purificate, renovate. Dios es fiel y justo para restaurarte. Esto decía este pastor también, Ronald Revenkin: la distancia entre el problema y la solución es la distancia entre las rodillas y el suelo. El que se postra delante de Dios estará de pie ante cualquier situación. Entonces, mi querido hermano, con esta reflexión quiero orar para consumir los alimentos de Santa Cena. Quiero que dentro de la posibilidad de que puedan, y la persona de edad puedan permanecer en sus asientos, pero aquellos que puedan, por reverencia al Espíritu Santo y al Señor, poder arrodillarnos para consumir los elementos de Santa Cena y poder tomarlo, mi querido hermano, con arrepentimiento. En 7 minutos terminamos. Vamos a orarle a Dios. Vamos a ponernos de rodillas. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios. Habla con Dios, cerrá los ojos. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Orala. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor. Y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Qué lindo, habla con Dios, su espíritu te está ministrando. Dame un limpio corazón, oh Dios. Vamos a tomar dignamente la cena del Señor. Y renueva
dentro de mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí, Señor. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Amén, amén. Qué lindo, mis queridos hermanos. Sé que el Espíritu Santo le está ministrando. Estamos confesando nuestros pecados. Estamos rogando el perdón. Estamos siendo purificados, renovados y restaurados. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu presencia. Sé que esto de aquí vamos a ir a un hilo, a pasar un escalón más. Desafiados estamos a hacer las cosas bien. Quizá molesta un poco la carne, pero nuestra intención no es ser, diríamos, direccionados personalmente, sino es obedecer la palabra de Dios, y eso molesta un poco a la carne, nos quita de la comodidad. Pero gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Tu espíritu confronta a nuestra alma, a nuestro espíritu, a caminar por esa senda de justicia, Señor. Tú eres nuestra justicia, Señor. Tú eres nuestra justicia. Y no tememos, porque como dice tu palabra, tú eres nuestro Dios, que nos vas a sustentar, que no nos abandonarás, no nos dejarás, Señor. Lo único que debemos hacer es confiar en ti. Por eso yo te pido, Señor, que al ingerir, Señor, los elementos de Santa Cena, produzca fe en nuestros corazones, Señor, para poder continuar el camino, Señor. Voy a bendecir los elementos de Santa Cena. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor también lo que he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor os anunciáis hasta que Él venga. Señor, bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, los elementos de Santa Cena. El jugo de uvas, símbolo, Señor, de tu sangre bendita y preciosa, y el pan, símbolo de tu cuerpo partido, Señor. Que al consumir, Señor, estos elementos produzca fe en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y el amor por cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pueden pasar para tomar los elementos de Santa Cena, pueden compartir. Marco nos va a ministrar un poco y después les doy la bendición final. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en esta mañana os perfeccione y afirme, os fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea
sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Solo a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Nos sentimos perdonados y restaurados? Pregunto, ¿nos sentimos renovados y restaurados? Gloria a Dios. Vamos a adorarle a Dios, Marco. Ahí está. Quiero que toda la iglesia entonemos en gratitud a Dios antes de darle la bendición final. Mas el Dios Ahí está, hermano. Todos conocemos la letra. de toda gracia, Cantalo en gratitud, porque fuiste perdonado, fuiste purificado, fuiste purificada, restaurado, renovado, sanado, sanada. Este es el momento de renovación, este es el momento de restauración. Aleluya. Y afirme, fortalezca y establezca más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccionen y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea. Levanta tus manos al cielo y dale la gloria en esta mañana al Rey. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Solo a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya. Qué lindo tiempo, qué linda presencia. Qué lindo, qué lindo. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. El Señor Gracias. poderoso, Gracias. 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 digno de adorar, Percibo que estamos siendo limpiados, digno de adorar. sanados. Tú eres santo. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Digno, Él es digno. Tú eres
Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno de adorar, digno, dale tu mejor alabanza al Rey, diciendo que Él es santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno, digno, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno de adorar, digno de adorar. Amén. Gracias, gracias. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Es que cuando uno está en la presencia del Señor no quiere salir. ¿Verdad que se percibe eso, hermano? Es como que el Espíritu Santo nos pone en nosotros esa búsqueda. Antes que se vayan, dos cositas. Quiero bendecir la vida de mi esposa, Lore, ¿verdad? Orar por ella, también con la comunidad de fe. Y también Jorgito. Jorgito está de cumpleaños hoy. Jorge Martínez está de cumpleaños hoy. Entonces, si pueden pasar, vamos a orar por su vida y después le doy la bendición y nos despedimos, ¿sí? Cualquier cosa, hermanos, después lo que quieran oración, pueden pasar aquí. Vamos a estar ministrando, orando por la gente. Entonces, Jorgito está por aquí. También le vi a Jorgito allá en el fondo. ¿Sí? Vamos a orar. Amén, amén. Oramos. Bueno, ahí van a sacar la torta. ¿Oramos? Sí. Bendito Padre, te damos gracias por la vida de mi esposa, de Lore, Señor. Ella es una gran bendición. Hace poquito escribía un poco en las redes, honrando, Señor, su nombre. Y dándote gracias, Señor, por la mujer de mi juventud, también porque ella es una madre para muchas mujeres, es una excelente madre también para mis hijas en su formación, es una mujer, Señor, que me ayuda a crecer. Muchas veces en la incomodidad, como hablaba de la carne, pero aún así, Señor, vemos después tu mano poderosa y milagrosa obrando en favor de nuestras vidas. Hoy, Señor, que ella esté aquí con nosotros pasando su cumpleaños, una gran bendición. Ella podía haber estado pasando en cualquier otro lado con cualquier otra persona, Señor, pero ella apela, Señor, a la comunidad de fe, también a tu espíritu y tu presencia, Señor, y que nosotros entendemos, Señor, que verdaderamente nuestra familia es la iglesia, Señor. Por eso, Señor, yo como pastor, esposo de Lore, yo la bendigo, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. Yo te pido, Señor, que la unción, la gracia de lo alto, Señor, siga abriéndole las puertas, que ella camina en fe, que avance, que no tema, Señor, que tú eres su Dios y que tú estás con ella, Señor. Señor, ella ha experimentado de tu gracia, ha sorteado 1000 oposiciones también, Señor, en su vida. Y, Señor, ella va por desafíos, unidos, juntos, Señor, desafiados, Señor, creyendo en el llamado que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Humildemente, Señor, caminamos paso a paso, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, por la vida de Lore, por un año más de vida. Señor, le bendecimos con la congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti.
Gracias, Señor. Te adoramos. Por este día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que tengan un feliz domingo. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el miércoles y domingo a las órdenes, queridos hermanos. Y los que quieran oración pueden pasar. A Él sea la gloria. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos.